Sabemos que la santidad muchas veces somos juzgados, o hasta el mismo enemigo te bombardea, ¿verdad? Pero sí puedes ser un hijo diferente, sí puedes tener una identidad que te ayude a ti ser un verdadero hijo de Dios. Y desde que tú hiciste tu promesa de fe, Señor, te entrego mi vida, me arrepiento de mis pecados y tú eres mi Señor y Salvador, desde ahí tú ya marcaste algo diferente, tú ya marcaste una identidad. Y ese es el primer punto, ¿verdad?, que voy a tocar. Tu identidad se notará en tu carácter, en tus acciones y en tus palabras. Por eso ves a muchos hijos, ¿verdad?, que van y vienen. Ven a muchos hijos que ante una situación no tienen el carácter para permanecer, porque no hay una identidad todavía marcada como hijo de Dios. Todos, ¿verdad?, tenemos que tomar decisiones en nuestras vidas y tenemos que también ser responsables de las decisiones que uno tome. Como hijos de Dios, ¿verdad?, tú no puedes hablar de la misma manera. Tu vocabulario tiene que ser diferente. Tú y yo ya no podemos hablar de obras muertas, no podemos hablar de velo de muerte. Debemos hablar lo que Dios hizo en nuestras vidas. Tus palabras tienen que ser de vida, tus palabras tienen que ser de afirmación, tus palabras tienen que ser algo que Dios hizo en tu vida, ¿verdad? Pero hoy en día, ¿verdad?, queremos nosotros ser santos, a como Dios lo dice, pero no mantenemos un carácter para conservar la santidad. Es decir, vamos a seguir siendo tentados, iglesia, pero ¿cuál carácter vas a tener? ¿El que se dobla? ¿El que le dice sí al pecado? ¿El que le dice sí al soborno? ¿El que le dice sí a la mentira? ¿O el que dice me detengo porque esto no le agrada a Dios? Eso es tener carácter. Carácter no es el que grita, el que levanta más la voz. Carácter es caminar en línea recta y que te guíe el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Seremos probados? Claro que sí. Los discípulos de Jesús fueron probados. Jesús fue probado. ¿Por qué tú y yo no seremos probados? ¿Por qué tú y yo no tendremos esa situación en que decidamos el sí o el no? Si Dios lo hizo. Y quiero pasar a primera de Pedro 1:15 al 16. Así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del ¿qué? Porque Dios los eligió para ser su pueblo. En la Biblia Dios no dice yo soy un Dios diferente a los demás. Por eso ustedes deben ser diferentes a las demás naciones. Ya te hablé de que tienes que tener una identidad. Ahora te quiero hablar de que tú eres un hijo de Dios diferente. Y para ser diferente implica que tenemos que ser hijos dedicados a guardarse con sus vidas puras y consagrados para reflejar el corazón y la naturaleza del Padre. Cuando tú sabes cuál es la naturaleza de tu Padre, cuidarte, cobijarte, ayudarte, guiarte, siempre darte amor, perdonarte, reconciliarte. Dice su palabra que Él trae el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Cuando tú logras entender que Dios es tu Padre, que Dios es quien te guía, que Dios es algo que tiene que ser diferente en tu vida. ¿Por qué crees que nuestra iglesia siempre te habla de que pertenezcas al cuerpo de Cristo? Porque entre más le sirves a Dios, más lo conoces. Entre más te metes con Dios, más muere tu naturaleza carnal y vive la presencia de Dios en ti. Eso es algo diferente que debemos de tener nosotros. Sé que algunas ocasiones has dejado de venir a la iglesia
cuando iniciaste las primeras veces, ¿verdad? Te habla que así era yo los domingos, luego me fui involucrando los martes, de los martes me fui a MBI, de MBI me fui al encuentro, del encuentro me fui al lanzamiento y dije, heme aquí, Señor, ¿verdad? Y tú tienes que pasar tu proceso, iglesia. Claro que tienes que pasar tu proceso. Pero Dios te habla que eres un hijo diferente, no eres igual. Yo veo caras conocidas, yo sé que tú no eres igual hace 2 meses, 3 meses o hace un año. Es más, sé que ya no pecas igual. Porque tienes que ser un hijo diferente. Y la diferencia se tiene que notar. Hacerte diferente significa que tienes que llevar tu testimonio a alguien. Tú no sabes que un testimonio tuyo puede hablarle el corazón a esa persona. Con que tú le digas, yo era un hombre rencoroso, empecé a perdonar a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo, me perdoné a mí mismo. Con eso solito, créeme, que logras convencer a alguien para que se dé cuenta que necesita tener una oportunidad con Dios. Esos 3 puntos te tienen que hacer diferente hoy en día. Si tú nos estás visitando hoy por 2, 3 meses, yo sé que vas a tener tentaciones de dejar de venir a la iglesia. Lo vas a tener. Pero estoy seguro que has encontrado algo aquí en esta casa. Cuando tú te vuelves constante en esta casa es porque algo sabes que recibes de parte de Dios. Cuando alguien se vuelve estable en una casa es porque sabe que allá hay pan y leche. Cuando sabes que una amiga, un amigo te visita, te pide platicar, te habla, te manda un WhatsApp, sabe que hubo una identidad. Como amigos, como familiares. De la misma manera, ¿verdad? Tú tienes que hacer algo diferente allá afuera. Para que alguien pueda decir, a causa de este hombre, de esta mujer que me compartió de Dios, he decidido decirle sí también a este Dios. Yo hoy te pregunto, ¿tu vida hoy es una ofrenda a la presencia de Dios? ¿Qué tipo de ofrenda eres Dios, para Dios? ¿Cómo está tu vida hoy para que tú puedas decir que eres una ofrenda para Dios? Porque por ende somos pecadores, pero a causa de que alguien murió en la cruz por tus pecados y mis pecados, hoy somos no solamente sanos, sino somos perdonados. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Tú sabes que ya no eres la misma persona. Pero hoy Dios quiere que tengas una vida pura, una vida consagrada y que puedas reflejar en tu corazón ese Padre que es y que tienes siempre. Aún dice su palabra que desde antes que tú nacieras, Dios ya conocía, ya había depositado ese embrión. Dios había depositado esa semilla en el vientre, ¿verdad?, de tu madre. Dios sabía que este era tu momento, que esta era tu semana, tu día, tu hora, tu edad. Dios sabía que ibas a estar en este momento aquí, ¿verdad? Éxodo 15, 19, del 5 al 6, dice: si ustedes obedecen mi pacto y cumplen con la parte que les toca, serán mi pueblo preferidos entre todos los pueblos de la tierra. Toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mis sacerdotes ante todo el mundo y se apartarán de todo para servirme solo a mí. Si te das cuenta, en 1 Pedro y Éxodo toca la misma palabra, diferentes. Diferentes. Es que no es lo mismo un pacto contractual, o mejor dicho, no es lo mismo un consentimiento contractual que un pacto con Dios. Un contrato violas alguna cláusula y se desecha y listo. Pero un pacto con Dios, ese pacto está escrito en el libro de la vida. Y con mucho más razón, ¿verdad? Tú tienes que saber que estás apartado para Dios. Desde que tú ya empezaste a conocerlo, es porque tú ya eres un hijo totalmente diferente.
al menos sé que has intentado querer cambiar. Dios siempre nos habla de que sí somos pecadores, pero que hay una oportunidad para que te arrepientas y que seas alguien totalmente diferente. Por eso al principio hablaba, ¿verdad?, de que tu vocabulario no tiene que ser igual. Hoy en día tu carácter tiene que ser totalmente diferente. Situaciones todos vamos a seguir teniendo, pero ¿cómo te mantienes? ¿Te mantienes en la fe? ¿Te mantienes en la presencia de Dios? ¿Te mantienes en el Espíritu Santo? ¿Te mantienes por convicción? ¿O te mantienes por lo que te diga tu yo? Lo que te diga tu carne, lo que te diga Dionis, lo que te diga, pon tú tu nombre. ¿De qué te estás alimentando hoy? ¿De la palabra? ¿O estás prestando oído allá afuera? Tú has tenido la bendición de ser diferente, de renunciar a tu pasado, de renunciar a todo lo que te han dicho, a todas tus amistades. Has cerrado redes sociales, has cortado amistades, has dejado salir con los mismos amigos de siempre, pero llegaste a establecer algo diferente en tu familia. Tienes que hacer algo diferente. ¿Cuántos días tiene la semana? 7. ¿Cuántos días recibimos? ¿Domingo? ¿Y si llegas martes? ¿Y si llegas a ir a grupo? Mira, vamos a hablar del 50%. Y de ese 50%, ¿cuántas veces te habla el diablo? Hay que ser honestos. Cada hora. Yo siempre he pensado lo complicado que va a ser el hombre o la mujer mentirosa. Qué complicado va a ser que un día lo vayan a cachar de una mentira. ¿Te imaginas lo complicado que ha de ser siempre pensar, tengo que decir esto? Parafrasea su historia y se la aprende o se la tiene que aprender para no ser sorprendido. Y cuando hablo de una mentira, puede ser una infidelidad, puede ser en tu trabajo, puede ser con tu familia, con tus hijos, pero va a ser muy complicado. Ha de ser muy complicado, porque lo más difícil es la vergüenza que pasas. ¿Y sabes quién te avergüenza? El diablo. Él es el que te avergüenza. Él es el primero que pone en tu mente que eres lo peor de lo peor. Pero tú no sabes que cuando él te diga eso, tú le tienes que responder al diablo: de lo vil y menospreciado me sacó mi Señor. Y cuando tú logras entender eso, el que te llame pecador, sí, y lo fui a mucha honra, lo fui hoy, tengo una identidad como hijo y soy un hombre totalmente diferente. Y yo estoy seguro que el pecador no vive en un lecho de rosas, ¿verdad? Claro que no. El pecador vive angustiado, preocupado, porque tiene una familia para empezar. Y tú no sabes que un pecado no solamente te lleva a ti al valle de muerte. Por consecuencia, hay a veces que se llevan familias e hijos. Por eso yo insisto, si tú eres papá, mamá, tienes que dejar un legado. Tienes que conservar algo diferente en tus hijos. ¿Quieres que tus hijos sirvan al Señor? Empieza a hacerlo tú. ¿Quieres que tus hijos prefieran a Dios? Empieza a hacerlo tú. ¿Quieres que tus hijos sean temerosos a la presencia de Dios? Empieza tú a hacerlo. Eso es algo diferente que tenemos que marcar tú y yo. Y hay valores que se nacen en casa. Valores de honra. Son valores que se nutren en casa. Son valores que son enseñados en casa. Pero también hay valores en el Evangelio, y es que aprendas a caminar en Dios. Tú le enseñas a tus hijos valores en casa, enséñales en el Evangelio cuáles son los valores que tiene esta casa. Por eso siempre en el grupo, ir y hacer discípulos, enseñarles que guarden el principio y ser un fruto digno. ¿Cómo todo eso? Siempre se lee esa visión y siempre se va a seguir leyendo porque es lo que te ha alcanzado. ¿Sabías que si hoy estás aquí es porque esa visión dio fruto en tu grupo? Hoy alguien te sembró. Tú eres un alma ofrendada.
Y si eres una ofrenda o fuiste causa de una ofrenda, hoy tienes que ser una ofrenda digna para Dios. Hoy tienes que ser una ofrenda digna para Dios. Romanos 8, 5 al 8, los que viven sin controlar sus malos deseos, solo piensan en hacer lo malo, pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo, solo piensan en hacer lo que le desea el Espíritu. Si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. ¿Qué es lo que tienes que hacer ahora? Lo bueno, lo agradable y lo correcto delante de Dios. Sigo leyendo. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz. Los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Son enemigos de Dios porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. Por eso los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradarlo. Si tú hoy no te pones a cuenta de querer conservar una santidad con Dios, vas a seguir siendo un fruto malo. Discúlpame que lo diga, pero es la realidad. Si tú hoy no te pones a cuentas con Dios, no serás un fruto digno delante de Dios. La iglesia está más que darte palabra y salgas bendecido, es que también te esfuerces y tengas el carácter para abstenerte del pecado. Hombre, tú no tienes que tener la misma mirada de antes. Mujer, tampoco puedes tener la misma mirada de antes. Mujer y hombre, tú no puedes hablar de la misma manera. Tú no puedes caminar de la misma manera. Tú no puedes actuar de la misma manera. Porque hay alguien que vive en ti. La pregunta es, ¿tú qué estás dispuesto a hacer para conservar una santidad? ¿Qué estás dispuesto a hacer diferente? ¿Qué estás dispuesto a entregarle al Señor? ¿Qué estás dispuesto a hacer para tener esa identidad como hijos, como hijas? Allá afuera, el diablo te habla 24/7. Gálatas 6:8. Si seguimos nuestros malos deseos, moriremos para siempre, pero si obedecemos al Espíritu, tendremos una vida eterna. Cuando conoces a Dios, a un Dios verdadero, logras ser diferente a los demás. Cuando conoces a un Dios verdadero, logras ser diferentes a los demás. Y la otra frase, tu vida debe ser una ofrenda al pie de la presencia. ¿Cómo hoy estás llevando tu vida? ¿Cómo te estás conservando, guardando y apartando? Es que cuando Dios te visita, es imposible. Y créeme, aun cuando no te has guardado, aun cuando no has tenido quizás la santidad, cuando Dios te visita, te visita, te visita, te visita, te visita y te habla. Cuando Dios llega a tu vida, no hay nada que cause que te la pierdas. Pero también dile al Señor que te quite esas escamas carnales, esas escamas que te han dejado, te han imposibilitado, ¿verdad?, ver el velo de Dios.